tiempo de despertar, llorando campesinos y niños, es el tiempo para despertar, de unir las manos, es tiempo unir las manos y el futuro construir. Una noche, dos ranas, de las que también hay por acá, caminaban tranquilamente y de pronto, en medio de un destelleo de candela, quedaron ciegas momentáneamente y en un salto cayeron en una olla llena de leche para preparar queso, de crema de leche. Las dos ranas, claro, quedaron atrapadas en una trampa difícil de salir. La primera rana recorrió todo el redondel de la olla, analizó las paredes, era una rana muy inteligente, analizó lo grasoso del líquido y concluyó después de su análisis que ya no había nada que hacer, que no podía salir de esa trampa. Su inteligencia le dijo que la única forma de seguir adelante era dejarse morir. Y como las ranas cuando se dejan morir, dio la vuelta, puso las patas arriba y empezó a dejarse morir. La otra rana empezó a patalear y a patalear desesperadamente, mientras que la otra rana que la miraba decía: ve, esta se enloqueció, ¿cómo no va a aceptar que ya no hay nada que hacer, no podemos salir de aquí? Y la rana siguió pataleando hasta tan feo la veía la otra rana que perdió una de sus patas, se le cayó la pata y siguió pataleando y pataleando, y resulta que la crema de leche, cuando se bate mucho, se convierte en mantequilla. Y entonces, de tanto patalear desesperadamente, logró crear ahí en la olla de la cual la otra rana decía que no se podía salir, una base firme de mantequilla que le permitió apoyar sus patas traseras y saltar y salir. Esa es la historia de los viejos abuelos africanos en su lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Y lo que quiero entonces en esta primera intervención, seguridad democrática y ejecuciones extrajudiciales, es caracterizar cómo es esa trampa, esa olla en la que millones de colombianos estamos atrapados, y la cual se ha convertido en toda una estrategia para que muchos supongan que aquí no hay nada que hacer, que aquí lo único que podemos hacer es dejarnos morir sin resistir. Esa olla, esa trampa llamada la seguridad democrática. Y para eso me voy a referir a un documento oficial del Ministerio de Defensa, que aparece en la página del Ministerio de Defensa. Según el Ministerio de Defensa, la seguridad democrática está pensada como una etapa a largo plazo de 3 periodos, 3 momentos. Y esos momentos, en más o menos, dicen ellos, que al 2019 absolutamente todo el territorio colombiano será un territorio, entre comillas, seguro, no para los colombianos, seguro para los grandes monopolios imperialistas, para esas multinacionales que saquean los recursos, seguro para la inversión de capitales. Las tres etapas de la seguridad democrática son, en primer lugar, y así la mencionan ellos, la etapa de despejar. La segunda etapa es la etapa de mantener. Y la tercera etapa es la etapa de construir o consolidar. En lo que va de la seguridad democrática 2002-2008, están
planteando que algunas regiones del país van a pasar de esta etapa de despejar a la etapa de mantener. En marzo, y ahorita más adelante leeré alguna parte, la directiva presidencial de Uribe Vélez, en la que plantea qué regiones hoy pasarían a esta etapa de mantener. ¿Qué es la etapa de despejar en la lógica de la seguridad democrática? Para ellos, las regiones en donde hay presencia de conflicto armado y hay actores armados son la prioridad. Más adelante, como lo va a plantear otro de los panelistas, curiosamente, esas regiones a las que, según el Ministerio de Defensa, se dice que son las que mayor presencia de conflicto armado y actores armados existen, son las regiones más ricas de este país. Y hacia allá se ha dirigido durante ya casi 8 años la acción de la seguridad democrática, financiada y respaldada por Estados Unidos, financiada y respaldada por los ingleses y por el ejército y por la inteligencia israelí y servicios de inteligencia europeos. El objetivo que se han planteado en las zonas donde están, en lo que ellos llaman la tarea de despejar, es, y el nombre es muy claro, el objetivo es expulsar y romper. Ese es el objetivo en estas regiones. Según ellos, expulsar ¿qué? Según el Ministerio de Defensa, expulsar a los grupos armados existentes en esas regiones. Pero sabemos también, y las denuncias recurrentes de violación de derechos humanos nos hacen entender que cuando el Ministerio de Defensa dice que están expulsando, fundamentalmente están produciendo desarraigo de las poblaciones de esas regiones que piensan ser reconvertidas, consolidadas como regiones claves para la inversión de capital. Y esa expulsión, expulsar a las comunidades existentes ahí y romper el tejido asociativo y romper el tejido social a través de una múltiple cantidad de estrategias de represión que se repiten a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, en ciertos momentos la estrategia de expulsar ha recurrido al mecanismo del paramilitarismo como punta de avanzada del ejército en la lucha contra las comunidades. En segundo lugar, además de la presencia del paramilitarismo, algo que es ya recurrente y sistemático en todo el país y curiosamente en las regiones donde se han presentado, incluyendo el sur de Bogotá y la localidad de Soacha, aquello que el Estado llama mentirosa y mañosamente los falsos positivos, pero que todos sabemos que son crímenes de Estado porque están enmarcados no en la mentalidad desobediente y antiética de uno que otro general, sino que es parte de una política de Estado que está orientada desde esta doctrina de seguridad democrática, porque desde ahí es que se produce esta casi 1.500 jóvenes asesinados, campesinos y jóvenes de ciudades, en donde, por ejemplo, lo que se ha querido es, en el caso de regiones como esta, romper el tejido social, producir terror en las comunidades, desbaratar los lazos familiares, generar que la gente le dé temor a organizarse y movilizarse. Porque efectivamente el romper, como lo llaman ellos, romper aparentemente el lenguaje que aparece en los documentos del Ministerio de Defensa, es romper la base social de la insurgencia. Pero por base social, romper, como lo llaman ellos, romper aparentemente el lenguaje que aparece en los documentos del Ministerio de Defensa, es romper la base social de la insurgencia. Pero por base social de la insurgencia, los altos generales
coinciden y están de acuerdo en que de lo que se trata es de desbaratar la red de organizaciones sociales campesinas y lo que han construido durante décadas. Romperlas para que la gente quede a merced o bien del desplazamiento o bien de aceptar quedarse en territorios bajo las condiciones que el modelo económico, que es realmente el objetivo de la seguridad democrática, exija y replantee. Por ejemplo, en la condición de familias guardabosques al servicio de los megaproyectos o de los monocultivos, en donde la única posibilidad de quedarse es siendo obrero mal pago de plantaciones, por ejemplo, de la palma aceitera o de la teca en el caso chocuano, o del caucho para la exportación. Y ese romper que dicen ellos ha venido generando entonces ese mecanismo que estamos hoy aquí denunciando, que es el asesinato sistemático de campesinos y campesinas y de jóvenes de las ciudades, los asesinatos extrajudiciales, y que no son sueltos, y en eso quiero ser reiterativo. No es cierto que sean como lo mostraron el día jueves. Además, como lo intentaron mostrar el día jueves, se dio el primer juicio a 42 militares. Ese juicio además fue tapado por los medios de comunicación porque le dieron auge pues a la noticia nacional que era la muerte del maestro Escalona, que sirvió entre otras cosas para que no se hablara del grado de impunidad con la que se están realizando los juicios contra militares. Pero es que aquí no se trata de juicios a militares sueltos. Alguna gente que se portaba mal, que por las ganas de ganarse unos pesos más, decidió, en compañía de esas empresas de criminales paramilitares, detener y asesinar sin juicio a jóvenes y a campesinos. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de una estrategia militar y política que busca desocupar territorios, que busca desarraigar a las comunidades, expulsarlas, obligarlas a que se queden en esas comunidades, pero que renuncien a sus proyectos organizativos y productivos. Porque algo que discuten también documentos ya no producidos por el Ministerio de Defensa, sino por Planeación Nacional, es que solamente habría una manera de quedarse en el territorio, y es renunciando a las tradiciones organizativas, a las economías campesinas, a las economías que han rechazado la mercantilización, que no se quieren articular al modelo de megaproyectos, que persisten en la defensa de la soberanía alimentaria, que insisten en que esos territorios deben ser para producir alimentos para las comunidades. A eso se refiere, y entiendo yo, la palabra de romper. Cuando, por ejemplo, aquí se ha atacado a la CBC, la pretensión también es romper sus proyectos productivos, hacer que la gente no pueda tener cómo formar rápidamente dirigentes, hombres y mujeres capaces de ponerse al frente del proyecto de la bufalera, del proyecto de los trapiches. Romper también ha sido eso, y eso lo tiene claro el ejército, y por eso la manera en que hacen presencia en los territorios, aplicando mecanismos de represión, como por ejemplo ese, de las ejecuciones extrajudiciales. Y no solamente ese, las incursiones militares, la estrategia, por ejemplo, en este territorio, del bloqueo alimentario, sanitario y del bloqueo educativo, es también un mecanismo de expulsión, y es un mecanismo que busca romper. Cuando las comunidades no tienen escuela aquí, muchas familias deciden irse del territorio a buscar dónde educar a sus hijos, porque ese es un derecho fundamental. Y lo que se ha venido haciendo sistemáticamente, junto con ese atroz mecanismo mercantil y criminal de contratar matones a sueldo para militares, dirigidos por militares, para que capturen campesinos o capturen jóvenes de los barrios y luego los ejecuten y los hagan pasar como guerrilleros dados de baja o como paramilitares dados de baja.
que sirve a múltiples propósitos, por ejemplo, a incrementar los sueldos de los militares, pero ese no es el objetivo. El problema no es que tengan malos sueldos, porque si algo han logrado los militares en este periodo es incrementar de manera preocupante el presupuesto militar. No tienen malos sueldos. No es que algunos quieren ganarse unos pesos más. Bueno, también habrá de eso. Pero esencialmente eso obedece a esta lógica de esos tres pasos. Y de hecho, ¿cuál es la estrategia o el esfuerzo principal que el Ministerio de Defensa ha planteado? Y lo dice claramente. ¿Cuándo va a haber en estos territorios, según el documento del Ministerio de Defensa, cuándo va a haber inversión social aquí? Hasta la parte final. Ellos dicen, el esfuerzo en este momento, en territorios donde estamos expulsando y rompiendo, es el esfuerzo militar. Solamente después de 5 o 10 años, aquí habrá un esfuerzo político-social. Por ahora, la forma de estar en el territorio y la manera de romper y expulsar a las comunidades se basa en una pura estrategia militar. No contemplan para nada, en esta primera fase de la seguridad democrática, formas sistemáticas de intervención social. De hecho, queda en segundo lugar el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de los servicios públicos, el problema de las vías de comunicación. Porque en este momento la prioridad es cumplir el objetivo de expulsar y romper. Eso lo vienen haciendo en las siguientes regiones del país, según la Directiva Presidencial 01, que fue publicada el 26 de marzo del 2009. Territorios en los que ellos consideran que ya lograron este objetivo son los siguientes. Este documento de Uribe, firmado por Uribe Vélez, dice: la zona del Pacífico nariñense, curiosamente hoy entregada por completo, controlada por el narcotráfico y los paramilitares que están desarrollando una economía de extracción maderera y de narcotráfico en las cuencas del río Mira, del río Patía. Zona consolidada, según ellos, porque expulsaron y derrotaron la posibilidad de resistencia de las comunidades. Pero igualmente, la zona sur del Chocó, la zona del Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el sur del Tolima y el sur del Valle del Cauca. Regiones afectadas por mecanismos como este que estamos hoy denunciando acá, de los asesinatos extrajudiciales o de esos crímenes del Estado y de sus Fuerzas Armadas. Esas zonas van a pasar a ser zonas en donde se aplica la idea de mantener. Según el Ministerio de Defensa, las zonas que quedarían bajo la política de mantener la seguridad democrática son áreas controladas en donde no existe la posibilidad, según esta política, de organización y de resistencia social para pasar finalmente a las zonas de construcción y consolidación, zonas productivas, reconvertidas a la lógica de los megaproyectos de los monocultivos de exportación. Y entonces, ¿qué están aplicando? ¿Qué piensan aplicar en las zonas controladas? Fundamentalmente, dicen ellos, durante 2 a 4 años, mantener fundamentalmente la seguridad. Si aquí era expulsar y romper, aquí es mantener la seguridad, militarizando las regiones, implementando formas como los batallones de soldados campesinos, la ocupación de territorios con presencia de las brigadas al servicio de los intereses que en esas regiones son considerados prioritarios. Por ejemplo, todo ese dispositivo militar alrededor de los batallones, de los planes del plan vial y los planes energéticos o los planes mineros que el ejército defiende. En estas regiones, entonces, dicen ellos, una vez que hayamos expulsado y que hayamos roto a las comunidades y las resistencias sociales, pasará aquí, a partir de un esfuerzo policial
y militar intensivo, a iniciar la presencia de algunas instituciones estables, no sociales todavía, instituciones estables como los mecanismos de judicialización, como los mecanismos para el trámite de legalización de territorios, para obligar a la gente a titular tierras, no instituciones sociales de servicio a la comunidad, sino, bueno, decía entonces que es un esfuerzo policial y militar intensivo. Sigue aquí la idea de que no va a haber inversión social, según este modelo de seguridad democrática. Siguen en los próximos 4 años apuntando a que la única forma en que el Estado hace presencia real en las comunidades es a través de los fusiles y a través de la policía. Ya aquí nos dicen, no, listo, ahora que estamos consolidando, entonces vamos a mirar quiénes son los propietarios de estas tierras. Para eso necesitaremos traer aquí instituciones que establezcan quiénes son los propietarios de estas tierras. En casos como por ejemplo Montes de María, una vez que pasó el genocidio sistemático, aparecieron los dueños, que no eran los habitantes de Montes de María, sino algunos incluso traídos de otras regiones controladas por el paramilitarismo para repoblar territorios. Y ellos son una forma de testaferros del poder de los paramilitares, de los grandes empresarios y de los narcotraficantes que ocupan esos territorios y los empiezan a reconvertir en función de la fase final de la seguridad democrática. Según el documento, la Directiva Presidencial 01 de marzo 26 de este año, ya leí unos territorios que están casi en condiciones de pasar a ser zonas de mantenimiento de la seguridad democrática. Las zonas que aún no han sido totalmente controladas, donde no se ha ejercido el control territorial, donde aún han encontrado resistencia que no ha permitido la expulsión y la ruptura del tejido organizativo, del tejido social, de las formas de vida comunitaria, son las siguientes. En los informes que hace el gobierno, y que deben entrar entonces a convertirse en zonas para el mantenimiento de la seguridad democrática. La zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y la zona del Oriente Antioqueño. Esta zona del Oriente Antioqueño, en la Directiva Presidencial 01, es considerada una zona en la que aún no se ha logrado la ruptura y la expulsión de comunidades. Le ordena a esta Directiva Presidencial 01, conocida en el Ministerio de Defensa como el salto estratégico en la lucha, en la estrategia militar del Estado. Le ordena que la zona del Bajo Atrato, que la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y que la zona del Oriente Antioqueño sean prioridades en la tarea de consolidación de ese proyecto de seguridad democrática. Para el Oriente Antioqueño, para la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que uno entiende que está diciendo la Directiva Presidencial de marzo es que van a intensificar los mecanismos de represión y de doblegamiento de las comunidades. Y en ese sentido, llama también a todos los aquí presentes y a los que no pudieron estar presentes a entender que vamos a vivir unos tiempos más difíciles. Volviendo al cuento del principio, le van a echar más agua a esa crema de leche para que sea mucho más difícil salir de ahí. Pero nada que no sea imposible y que la lucha organizada no pueda hacer. Porque ellos la han colocado clara en su proyecto de seguridad democrática. Van a insistir en la zona del Oriente Antioqueño en doblegar las comunidades. Y aquí entonces hay que redoblar los esfuerzos por defender las organizaciones sociales existentes, por buscar la solidaridad nacional e internacional, por denunciar también los efectos de la Directiva Presidencial 01, porque está fundamentada en esta lógica que no contempla por ahora
ninguna forma de presencia estatal que no sea la presencia militar. Y aquí lo que se trata es de exigir que si el Estado viene a nuestros territorios es para hacer presencia social, para plantear el problema de la educación, de la salud, de los medios de comunicación, para apoyar y aportar a los procesos organizativos. Pero por ahora es una pelea que hay que redoblar y hay que tejer alianzas sociales estratégicas para preparar también la defensa de los territorios y lo que va a implicar para este territorio el desarrollo de la estrategia de la seguridad democrática. Según ellos, cuando lleguen a la tercera fase, a la fase de construir y consolidar, estarán hablando hacia el 2019 de las áreas estabilizadas. Áreas estabilizadas en donde sea posible la libertad de inversión, en donde los empresarios monopolistas nacionales e internacionales no cuenten con resistencias sociales y fluya la ganancia de aquí hacia el extranjero y fluya la inversión y puedan contar con territorios libres absolutamente de cualquier presión social organizada que evite, por ejemplo, la conversión de estas tierras en grandes exportadoras de oro, en grandes exportadoras de biodiversidad, en grandes exportadoras de recursos como el agua, la devastación de las selvas para la ganadería extensiva, el trazo de carreteras que indiscriminadamente van desbaratando las zonas de ecodiversidad. Y piensa en un país hacia el 2019, por eso entre otras cosas la importancia estratégica para ellos en este momento de reelegir no a un personaje, de reelegir una estrategia económica y política y de mantenerla vigente durante por lo menos 10 años más. Solo aquí el Ministerio de Defensa plantea que una vez que se haya estabilizado el área y que el Estado haya consolidado su autoridad, entonces sí habrá una política, el esfuerzo ya no será puramente militar, ni puramente policial y militar, sino que será un esfuerzo, dicen ellos, político y social. Esos territorios aún no existen en el país en donde, en la lógica de la seguridad democrática, se considere que ya se le puede bajar a la guerra y que entonces ahora sí se va a fortalecer la institución estatal a través de mecanismos de tipo político y de tipo social. Lo están pensando más o menos a 10 años, lo que nos hace suponer que en los próximos 10 años la estrategia guerrerista de la seguridad democrática seguirá fundamentando el accionar militar. No gratuitamente, hace 2 semanas, uno de los mafiosos más ricos de este país, el jefe del cartel de la banca colombiana, el presidente de ese monopolio del Grupo Aval, Sarmiento Angulo, uno de los personajes más ricos de América Latina y uno de los que más deudas tiene con la sociedad colombiana, porque gracias a él y a sus compinches millones de colombianos han perdido sus tierras, sus viviendas. ¿Qué le propone él al Estado hoy? Le propone que para poder mantener estas 3 fases de la seguridad democrática solamente hay una vía, y es que se asuma como constitucional que el derecho fundamental de los colombianos hoy es el derecho a la seguridad democrática. Es el único derecho fundamental, y para eso propone que se genere un impuesto obligatorio constitucional, que el derecho fundamental de los colombianos hoy es el derecho a la seguridad democrática. Es el único derecho fundamental, y para eso propone que se genere un impuesto
obligatorio que cada colombiano y cada colombiana pague el impuesto de seguridad democrática. A los 3 días, el ministro Santos de la Defensa considera que efectivamente, ante la eventual pérdida de apoyo financiero de Estados Unidos, hay que ir rápidamente tramitar ante el Congreso de la República una ley que convierta esa idea de seguridad democrática, que es en esencia una lógica guerrerista y que nos hacen comer el cuento de que la seguridad democrática es un derecho como el agua, como la salud, como la educación, que por tanto todos tenemos que pagar. Ya están tramitando en el Senado un proyecto de ley para la próxima legislatura, porque ahorita en junio se vencen los impuestos que crearon en el 2006, que le dio una vigencia para que algunos colombianos, sobre todo de ciertos capitales, pagaran el impuesto de la seguridad democrática. Ahorita consideran que hasta el 2019 hay que recoger dineros de todos los colombianos y de apoyo internacional para que su estrategia de las 3 fases de la seguridad democrática se mantenga. Mientras eso ocurre, mientras vienen creando el dispositivo militar, mientras vienen buscando el aseguramiento económico para darle continuidad a las 3 fases de la seguridad democrática, simultáneamente vienen haciendo otro tipo de procedimientos para que la sociedad acepte que ese esquema militarista, guerrerista, es la única vía a la prosperidad y al desarrollo económico. Ideológicamente y políticamente, la principal estrategia que despliega el modelo de seguridad democrática es considerar que solo es posible una forma de vida y una forma de desarrollo en el país, y que son peligrosos otras formas de desarrollo, otros planteamientos de desarrollo económico y social que no estén integrados al modelo económico neoliberal y al modelo de la seguridad democrática. Por eso consideran aquellas formas productivas, aquellas formas organizativas de las comunidades, fundamentadas en el trabajo colectivo y cooperativo, contrarias a la estabilidad y a la seguridad. Por eso lo han dicho, que los proyectos productivos existentes en este territorio, liderados por los campesinos, no obedecen al esquema de estar articulados a un megaproyecto, de estar articulados a algún monocultivo de exportación, y que por tanto son formas productivas que pueden, dicen ellos, desviarse en su recorrido y servirle, por ejemplo, a los actores armados. Para ellos, campesinos propietarios de búfalos, campesinos propietarios de trapiches, son vistos como peligrosos. Y han venido e insistirán todavía más en tratar de desbaratar el tejido social aquí constituido para poder avanzar en su proceso de estabilización de territorios. En este momento, para el bloque de poder que comanda este país, es fundamental, y ese es el lugar que le dieron a Colombia en el contexto internacional, no una potencia industrial o una potencia agraria, no, el proyecto económico que tiene esa banda que comanda el país, es que nuestro país sea un territorio en donde fundamentalmente exista un modelo económico fundamentado en eso que alguna vez un campesino de la CB decía, en el modelo de las multinacionales, de los megaproyectos y los monocultivos de exportación. Aquí no vamos a tener, mientras estén ellos en el poder, no vamos a ser un país poderoso industrialmente, no vamos a ser un país poderoso con la defensa de los recursos naturales, no vamos a ser un país poderoso en términos agrícolas, que de eso tenemos bastante en el país. No, aquí nos quieren convertir en territorios deshabitados o repoblados
únicamente al servicio de esos grandes modelos de megaproyectos, de esos monocultivos que en el Magdalena Medio están avanzando y de economías extractivas al servicio del capital internacional. Con eso están convencidos. Por esa razón, consideran como enemigo de ese modelo económico las formas económicas productivas de las comunidades campesinas que no aceptan la vinculación a los megaproyectos, ni a los monocultivos, ni a las multinacionales. Porque ese realmente es el objetivo de la seguridad democrática. Colombia, un país seguro para la inversión de los monopolios imperialistas. Lee uno en los informes del Ministerio de Defensa que durante la seguridad democrática la prioridad de las acciones militares ha sido la defensa de la inversión extranjera y la búsqueda de asegurar territorios para que esa inversión extranjera sea posible. Y como para el capital, como decía Carlos Marx, el alma del capital es la ganancia. En nombre de la ganancia, todo es posible. La ética del capital es incluso, y lo ha sido así desde su historia, es la lógica de la muerte. Y desde esa ética del capital, que es la ganancia, y de la gente que le sirve a esa lógica del capital, hoy justifican, perdonan el asesinato por parte del Estado de ya, decía al inicio, casi 1.500 personas de las que conocemos, en nombre de defender esos valores y esa ética egoísta de la ganancia del capitalismo. Y posiblemente eso es lo que quieren reapuntar y es lo que quieren consolidar en los próximos años. Lo que estamos haciendo hoy acá y lo que las comunidades campesinas aquí en el territorio han venido haciendo en los últimos años es no solamente digno de apoyar, sino que es el camino para poder pensar que otra Colombia es posible. Una Colombia en donde quepamos todos dignamente, en donde no estemos preocupados porque nuestra vida corre peligro por pensar como pensamos, en donde sea posible que nuestros cultivos puedan existir sin el temor de que van a ser bombardeados o van a ser arrasados o van a ser robados, en donde los hijos de las personas en Colombia tengan los derechos fundamentales básicos. Y eso, si uno lo piensa, no es imposible. Colombia tiene las riquezas, Colombia tiene la gente, pero contamos con una élite de poder ambiciosa, criminal, en una minoría que no supera las 20.000 personas, que son las dueñas de la vida de nosotros, o creen ser las dueñas de la vida de nosotros, de los territorios y de nuestras riquezas. Compañeros y compañeras, el modelo de seguridad democrática en este momento está implementándose y ha pasado por varios mecanismos. El paramilitarismo, que es una estrategia de la seguridad democrática. Los crímenes de Estado, que son una estrategia de la seguridad democrática, no es un caso suelto. La amenaza permanente contra las comunidades y contra la gente organizada. Han incrementado este año las amenazas para generar terror, para generar miedo. Se renombran de una u otra manera. Los viejos paramilitares que siguen incrustados en la cúpula, en la estructura militar del Estado y en la estructura política también. Y de hecho, para cumplir ese objetivo de expulsar, de romper las comunidades, para luego controlar el territorio, van a seguir acudiendo a barbaridades que aún no conocemos. Eso no hay. El modelo de seguridad democrática en este momento está implementándose y ha pasado por varios mecanismos. El paramilitarismo, que es una estrategia de la seguridad democrática. Los crímenes
de Estado, que son una estrategia de la seguridad democrática, no es un caso suelto. La amenaza permanente contra las comunidades y contra la gente organizada. Han incrementado este año las amenazas para generar terror, para generar miedo. Se renombran de una u otra manera. Los viejos paramilitares que siguen incrustados en la cúpula, en la estructura militar del Estado y en la estructura política también. Y de hecho, para cumplir ese objetivo de expulsar, de romper las comunidades, para luego controlar el territorio, van a seguir acudiendo a barbaridades que aún no conocemos. Eso no ha terminado. Deberíamos estar ya en un país en el que, digamos, efectivamente no nos da miedo hablar, no nos da miedo reunirnos, no nos da miedo expresar y defender lo que nos pertenece, porque lo hemos trabajado durante mucho tiempo. Pero bueno, por ahora no. Sin embargo, a pesar de que, volviendo al cuento de los africanos, pareciera que es imposible salir de esa trampa que se le ha creado al pueblo colombiano, pues no. Aquí se está demostrando que a pesar de las dificultades, de los compañeros asesinados, de los detenidos, de los compañeros que han tenido que buscar refugio en otros países, de las continuas amenazas, aún aquí es posible permanecer. Y el compromiso de nosotros, los que no vivimos acá, además de acompañar y denunciar, que es prioritario, y de difundir lo que está pasando, es también una lucha política en nuestros territorios en donde nos ha tocado vivir, en mi caso en la universidad pública, por allá también llevar la pelea, porque el modelo económico, claro, se hace ensañado en territorios, pero es generalizado. También a la universidad la están tratando como territorio enemigo, como campo de combate, y así tratan a los estudiantes rebeldes y a los intelectuales democráticos. Y aquí hay que aunar esfuerzos en esta lucha política contra este modelo económico y político, porque aquí hay que reinstalar unos valores de la muerte, unos valores de defensa de la vida, para que la gente honesta, la gente que trabaja día a día, la gente que no roba, la gente que no hace parte de la corrupción, para que esa gente pueda vivir en paz y dignamente. Estamos denunciando eso, la política de Estado de crímenes extrajudiciales. Y no que es, insisto para terminar, y que no es sola, no aparece como un asunto ajeno a lo que está, como una actitud particular de alguno que otro militar. No, está claramente incrustada en una concepción de país que nos dice que la única manera de ser felices es viviendo un periodo de guerra más intensa. Porque cuando acabe esa guerra ya no quede resistencia, entonces ahí sí vamos a vivir en paz. Compañeras y compañeros, yo me sumo a los vivas que otras compañeras y otros compañeros han dicho. Me parece que esta acción humanitaria nos debe llenar de coraje, llenar de valor, decir basta ya, decirle al Estado colombiano que él es culpable de los asesinatos de miles de personas y que lo está haciendo defendiendo unos valores de corrupción y unos valores de egoísmo del capital. Y quiero que hagamos, para terminar mi intervención, un viva a esta cuarta acción humanitaria. ¡Viva la cuarta acción humanitaria! Dormido todo el mundo, es tiempo de despertar. Llorando campesinos y niños y mujeres, es el tiempo para despertar, de unir las manos, es tiempo unir las manos y el futuro construir. La mañana que vendrá, nueva era será. Rechazamos la opresión de esta globalización. Todo junto sobre cual bandera, maravilloso será. La victoria enfrente está, juntos bailemos y luchemos. La victoria
frente está, junto bailemos y luchemos.